Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre, éramos nosotros pecadores alejados de ti. Pecábamos y hemos sido enemigos de ti. Y éramos nosotros quien teníamos que recibir tu castigo y tu ira. Sin embargo, por ese amor tan grande que tuviste misericordia con nosotros, vino Jesús para recibir el juicio y la ira que teníamos que recibir. Y con su sangre preciosa se ha lavado todos nuestros pecados. Y sin ninguna paga hemos recibido la salvación y nos has puesto como tus hijos. Y nos diste la bendición abundante para entrar en tu reino. Te agradecemos por todo esto. En este tiempo estamos aquí reunidos los que fuimos salvos de tu sangre preciosa para alabarte y también para aprender tu palabra, para poder participar en tu comunión santa. Te agradecemos, Señor. En este tiempo también el Espíritu Santo esté junto con nosotros para que cuide y guarde a cada uno, para poder recibir el amor y el poder espiritual y la gracia de Dios, para que podamos estar levantados firmemente, para que nosotros podamos llevar una vida sin ninguna vergüenza siendo tus hijos. También la vida que nos resta no sea vano ante tus ojos, y para que podamos ir cumpliendo la misión santa que tú nos has encomendado. Por la pestilencia que está pasando, no podemos reunirnos libremente. Tampoco podamos predicar el Evangelio y estamos recibiendo muchas restricciones. Pero, Señor, ayuda para que esta catástrofe pare rápidamente, para que nosotros podamos evangelizar en la última oportunidad que nos estás dando, porque todavía hay almas perdidas que no han recibido salvación. Ayuda para que podamos predicar a ellos, para que ellos puedan ser salvos. También hay un seminario bíblico que va a iniciar la próxima semana. También hay seminario bíblico que se realiza internacionalmente, Señor. Tú guíes eso. Sin la ayuda de ti y tu guía no podemos hacer nada. Solamente confiamos en tus manos poderosas. Señor, guíanos, controle todo esto para que en esta situación difícil también podamos predicar el Evangelio de ti, para que se pueda glorificar tu nombre. Y en un tiempo necesario nos das la palabra y nos enseñas qué es lo que tenemos que hacer. En este tiempo también la palabra que tú nos quieres manifestar, ayúdanos para que podamos comprenderlo. También todos los hermanos que no han podido participar juntos, que estén en su hogar o que estén en otro lugar, dale el mismo corazón de meditar tu palabra, para que permitas el corazón de acercarse más a ti, para que puedan estar levantados firmemente, para que puedan hacer la obra digna siendo tus hijos. Guíelos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Escucharemos la alabanza del coro.
주신 사랑 세상 무엇으로도 다 갚을 수가 없어서 나는 언제나 주님의 은혜에 복음의 빚진 자 내게 주신 이 복음 부끄러워하느니 세상 모든 사람들 부끄럽다 하여도 나는 감당치 못할 복음의 빚진 자 땅끝까지 그 사랑 전하리. 내게 주신 이 복음 부끄러워하느니 세상 모든 사람들 부끄럽다 하여도 나는 감당치 못할 복음의 빚진 자 땅끝까지 그 사랑 전하니 내게 주신 이 복음 부끄러워하느니 세상 모든 사람들 부끄럽다 하여도 나는 감당치 못할 복음의 빚진 자 땅끝까지 그 사랑 전하리. 땅끝까지 그 사랑 전하리. Busquemos juntos San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10 desde el versículo 46. San Marcos capítulo 10 versículo 46 hasta 52 les voy a leer. San Marcos capítulo 10 versículo 46 hasta 52 les leo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista,
y seguía a Jesús en el camino. Hasta aquí. Por el coronavirus, por esta enfermedad, muchos siguen con este dolor y también están perdiendo sus vidas. Y esto no solamente es un problema regional, sino en todo el mundo. Rápidamente se está contagiando, expandiendo. Y hasta ahora hay muchas personas que están en cuarentena por esta enfermedad, también en dolor, también están perdiendo sus vidas. En el caso de Corea también había mucha dificultad, sin embargo, vemos de que se está tranquilizando un poco, pero igual esto no ha terminado todavía. Y en algunas partes están apareciendo nuevos pacientes y de esto estamos recibiendo mucha restricción y también restricción de nuestra vida cristiana. Durante las semanas pasadas, por dos noches y 3 días, creo que después de 6 meses hemos realizado un retiro de los pastores. Pero esto siempre hacemos cada 2 meses, pero por mucho tiempo no hemos podido hacer. Pero en esta oportunidad muy difícilmente hemos realizado el retiro de pastores. Más o menos 450 pastores hay en Corea, incluyendo los predicadores. Por eso, con mucho cuidado, tomando las medidas adecuadas, hemos realizado el retiro y ya habían venido como 2 veces de la municipalidad que son los inspectores de la municipalidad, vinieron para ver si estábamos haciendo bien. Pero obviamente hemos hecho bien, hemos tenido mucho cuidado. Por ejemplo, aquí también estamos sentados con una distancia, ¿no? Pero deberían sentar juntos. Pero ahorita no se puede. Y yo también he puesto la mascarilla todo el día, pero realmente me sentí muy... no podía respirar bien, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Es correcto poner la mascarilla porque en sí la mascarilla es una manera muy segura de evitar, de contagiar. Pero los que no se ponen, entonces fácilmente están revelados en esa enfermedad, por eso están corriendo riesgo. Por eso, por si acaso, tenemos que tener cuidado. Y, por ejemplo, si es que uno de los miembros de la familia están contagiados de coronavirus, entonces, sin que uno sepa, ya todos están contagiados, toda esa familia entera. Por eso, si vemos esos casos, como no hay síntomas por 2 semanas, entonces, sin saber de que uno está contagiado, entonces puede contagiar a otra persona en ese momento. No es que no podamos confiar en los hombres, sino no podemos confiar en ese virus porque es invisible. Entonces no sabemos cuándo va a entrar ese virus, en qué momento. Por eso, para prevenir de esto, nosotros estamos haciendo estas maneras. Pero sea lo que sea, esto tiene que terminarse rápido y libremente tenemos que reunirnos y para que podamos predicar el evangelio. Y también el mes que viene, a mediados del mes, estamos planeando para realizar el retiro de verano, pero estamos orando a Dios porque sin su ayuda, como esto es imposible, realmente confiamos más y pedimos más a Dios cuando estamos en la dificultad, ¿no? Estoy seguro, porque sin la ayuda de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Por eso,
También desde el lunes que viene vamos a hacer el seminario bíblico después de tanto tiempo. Estamos planeando. Pero como estamos recibiendo muchas restricciones y hay muchos casos que tenemos que tener cuidado, pero aún así no podemos parar esto. Entonces hay que buscar una manera para realizar el seminario y esta vez también tenemos que intentar todo lo posible para hacerlo. Entonces los que puedan traer aquí en la iglesia lo traen y si hay casos de que no pueden venir, entonces aunque sea en sus casas, y sea como sea, tenemos que invitar a las personas para estar juntos, para escuchar siquiera por online. Entonces, que sean sus vecinos cercanos o a otras personas, para esta oportunidad hay que orar y con anticipación tienen que ir planeando. Por eso, ¿cuál será la manera más eficaz? Hay que pensar de esto y tenemos que intentar todo lo posible. Entonces así Dios también nos va a ayudar. También esta vez, como nosotros deseamos, ojalá que muchas personas puedan recibir la salvación. Por eso hoy día, como el texto principal que hemos leído hoy, en Jerusalén había el ciego y el mendigo Bartimeo, y él recibió la salvación. Está escrito acerca de esto en la Biblia. Por eso el título de hoy día de sermón es Agarrad la oportunidad de ser salvo. Hay que agarrar la oportunidad de recibir la salvación. Esto es nuestro título hoy. Nosotros cuando vivimos en este mundo siempre llegan oportunidades, ¿no? En la Biblia también hay tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. También hay tiempo de acercarse o alejarse de los hombres, o de amar o de odiar. Hay muchas palabras que hablan acerca del tiempo. Cuando uno cultiva, hay momentos cuando tienen que sembrar o que tienen que abonar, o también hay tiempo de cosechar. El pescador también no es que en cualquier hora sale para echar la red, sino hay un tiempo donde los peces pasan. Entonces hay que aprovechar ese tiempo y también un lugar adecuado, ¿no? Porque si no es difícil de pescar. Los estudiantes que estudian, hay un tiempo que puede estudiar. Pero si es que pasa ese tiempo, no puede estudiar y tampoco puede tener un buen resultado. Por eso cuando es tiempo de estudiar hay que estudiar bien, y los que negocian también siempre vienen las oportunidades para poder negociar y para tener un éxito en su negocio. Y los que agarran y sepan bien de cómo utilizar la oportunidad prospera, pero las personas que no agarran esa oportunidad entonces al final fracasan. Por eso los hombres también cuando reciben la salvación no recibe cuando uno quiere, sino siempre hay esa oportunidad donde puede recibir la salvación. También cuando estamos llevando la vida cristiana, yo no hago cuando a mí me da la gana, no es así, sino cuando llevo la vida cristiana siempre hay un tiempo adecuado para poder hacerlo. En Gálatas 6 también dice que cada vez que tenga oportunidad tenemos que así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, ¿no? También hay tiempo para hacer bien a las personas. En el momento de hacer la vida cristiana o también predicar, hay esa oportunidad de predicar y de ser predicado. Y son sabios los que saben aprovechar de la oportunidad y también puede tener un buen resultado. Los que no son salvos tienen la oportunidad de ser salvos, y los que ya son salvos entonces también tienen la oportunidad de llevar bien la vida cristiana.
Pero si uno no agarra esa oportunidad, el que pudo ser salvo no recibe la salvación y los que son salvos pierden esa oportunidad. Entonces no llega un tiempo adecuado para hacer el bien y eternamente va a arrepentirse, porque los que no son salvos van a estar en la perdición eterna con el dolor. Y los que son salvos, si es que no agarra el tiempo adecuado para servir al Señor, entonces eternamente se va a arrepentir estando ante el Señor. Por eso nosotros hay que agarrar la oportunidad de poder predicar y los que no son salvos para ser predicado. Vamos a pensar de esto hoy. Si vemos en versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Jesús, andando en Israel, y él predicaba la palabra y ha sanado a los enfermos y ha mostrado el poder y el amor de Dios. Y junto con los 12 discípulos también había personas que muchos seguían a él, y también una gran multitud que todavía no conocía del Señor. Dice que una gran multitud ha seguido a él. Pero Jesús fue a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, como nosotros sabemos bien, los israelitas después de salir de Egipto han vivido en la tierra de Canaán. Es una de las ciudades más grandes que estuvo en tierra de Canaán. Pero con el poder de Dios hizo caer a la ciudad de Jericó. Hubo este acontecimiento. Y también Josué ha dicho: quien levante esta ciudad de Jericó de nuevo será maldito. ¿Pero por qué? Esta ciudad de Jericó siempre estaba en contra de las obras de Dios y también quien trabajaba la obra de Dios. Por eso dice que la ciudad de Jericó recibía maldición. Y en esta ciudad de Jericó maldito, yo también peregrinando a la Tierra Santa, creo que fue 2 o 3 veces, he tenido el tiempo para visitar la ciudad de Jericó. Y las personas que estaban en la ciudad de Jericó, ¿de qué hablan, no? O sea, la ciudad de Jericó se refiere a este mundo quien está maldito. Y también este Bartimeo, quien es ciego y es mendigo. Su padre es Timeo, ¿no? Y el hijo es Bartimeo. Creo que Timeo fue el apellido, no sé. Pero esta persona es ciego y es mendigo. Pero ¿por qué estará anotado esto en la Biblia? En este mundo, en el mismo tiempo de que sea ciudad de pecado, y como esta persona que se ha encontrado con Jesús milagrosamente fue sanado de su enfermedad, es seguro de que se refiere a todas las personas en este mundo que son pecadores, porque ante Dios todos los hombres son ciegos. Y en Génesis 3 está diciendo que el antepasado de todos, quien es Adán, ha desobedecido la palabra de Dios y ha aceptado la mentira del diablo, y como ha comido ese fruto de la ciencia del bien y del mal, dice que fueron abiertos los ojos. Entonces, antes de comer estaba cerrado. No quiere decir esto. O sea, fueron abiertos los ojos de ver la desnudez de él. Y también el ojo fueron abiertos de ver la maldad, también de pecado, y ya no pudo ver la santidad de Dios. En San Juan capítulo 9 dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí,
¿Quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, un ciego que ha nacido, obviamente no ha nacido así por sus propios pecados. Entonces preguntó, ¿es por el pecado de los padres? Así preguntó Jesús. Entonces Jesús le respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿El pecado de quién es? Si es que subimos, entonces al final sale Adán, ¿no? Al final sale Adán. Por eso, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso todas las personas que nacen bajo Adán van a nacer como pecadores. Desde el nacimiento, los que fueron ciegos, o sea, los que éramos nosotros, para esto Jesús vino a este mundo para sanar, para poder salvar a los pecadores quienes eran ciegos desde el nacimiento. Quiso manifestar de esto. Por eso este ciego no puede ver nada, ¿no? Tampoco puede ver la luz del sol, tampoco la luna y la estrella hermosa en la noche. Y este mundo creado por Dios, la hermosura, las flores o los pájaros hermosos, no puede ver nada. Este mundo que fue creado de Dios no puede ver nada, solamente ve la oscuridad. Toda su vida ha nacido desde la oscuridad y eternamente tuvo que vivir en la oscuridad. Este aspecto de los pecadores se refiere a esto, ¿no? Por eso los que no son salvos hay que saber de que somos ciegos espirituales, porque no podemos ver a Dios, tampoco puede ver a su cara mismo, y como tampoco conoce a Dios, entonces tampoco sabe el valor propio y no sabe que es un pecador tan miserable. Y como Jesús ha muerto para todos los pecadores de todo el mundo, no sabe nada de esta verdad. Tampoco conoce el destino que le va a acercar. Y realmente es un ciego tan miserable que no sabe nada. También es un mendigo, es un pobre. Y este ciego pide limosna en la calle para sobrevivir cada día. Qué pobre, ¿no? En San Lucas 15 dice que el hijo pródigo de que se ha apartado de su padre ha robado la riqueza que ha recibido y después fue un pobre y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y esto es el aspecto de todos los pecadores que se apartaron de Dios. El ciego espiritual, también el mendigo espiritual, mendigo, pobre. Los pobres no pueden hacer nada por sí mismos. Tampoco pueden hacer las buenas obras, tampoco pueden adorar a Dios. No hay nada que uno puede hacer para recibir la salvación de sí solo. Solamente puede decir, ten misericordia de mí. Las personas que piden limosna a otras personas, porque si no van a morir. En sí nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestra fuerza misma. Somos pecadores, no podemos hacer nada. Somos mendigos espirituales. Y si no es el amor y la gracia de Dios que Él tiene misericordia con nosotros, entonces nosotros somos miserables porque no podemos hacer nada. Y es el aspecto como este mendigo que no puede hacer nada. Sin embargo, este mendigo habrá escuchado acerca de Jesús, obviamente. Jesús es quien apareció y también resucita a los muertos, sana las enfermedades, abre los ojos de los ciegos. Entonces Bartimeo, escuchando de esto, entonces se habrá abierto sus oídos, entonces habrá dicho, ¿no? ¿Hay alguien así? Y como yo soy ciego, tampoco puedo ir a buscarlo.
Y escuché de que anda en toda la tierra de Israel, entonces yo creo que también va a venir a la ciudad de Jericó también. Entonces yo creo que con anticipación él siempre ha esperado con su corazón anheloso. Pero justo ha llegado el tiempo que él esperó. Entonces había mucha multitud que pasaba, había mucha bulla, entonces se preguntó qué pasó y escuchó que pasaba Jesús Nazareno. En San Lucas capítulo 18 hay una palabra igual que dice, ¿no? Y preguntó qué pasó y alguien le dijo, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces Bartimeo se habrá asombrado y dijo, por fin llegó. Por fin llegó el tiempo porque pasaba Jesús. Por eso dijo, ¿no? Por fin llegó la oportunidad que puedo ser sanado. Entonces, escuchando esta palabra, ¿Jesús solamente andó en Israel? No. Después de que se ha recuperado, después de que se ha resucitado Jesús y subió a los cielos, viene el Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo desde Jerusalén hasta fin de la tierra. El Espíritu Santo es Jesús, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces pasa por todos los lugares con el Evangelio. Entonces pasa ese Jesús quien es el Salvador unigénito de Dios. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 2 dice, He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. ¿Cuándo se refiere aquí, ahora? Ahora el tiempo. No solamente ese tiempo cuando Jesús pasa, sino hay un tiempo que realmente Jesús pasa. Si vemos en Isaías 55:6 dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El tiempo para poder hallar a Jesús, a Dios, ahí podemos encontrarle con el Señor. Cuando está cerca con nosotros podemos llamarle para poder encontrarnos con Él. Porque si no, ya pasa y ya no vamos a poder encontrarnos. Y esto es la oportunidad única que Dios nos da. Bartimeo ha escuchado que Jesús pasaba y ha clamado, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Esta persona no pudo hacer nada por sí solo. Es por eso que el mendigo solamente dice, no, ten misericordia de mí. Si es que Dios no hubiese tenido misericordia con nosotros, entonces no hay ni un hombre quien pueda recibir la salvación por sí solo, de ser justificado con sus buenas obras. Ninguno. Tener misericordia no hay condición. Hasta las personas que han matado a 100 personas, si es que ni siquiera tienen requisito de pedir perdón, obviamente que sí. Si es que no tiene misericordia con nosotros, entonces en ese instante morimos. En San Lucas 18:13 dice que hay dos personas que han subido al templo y para orar, ¿no? Y una persona es el publicano y otro es el fariseo. Entonces el fariseo levantó sus manos, sus brazos hacia el cielo y dijo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como ladrones, injustos, adúlteros, y ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo. Yo no soy como ese publicano que está ahí. Gracias porque yo soy justo. Así dijo, ¿no? No es una mentira que él ha dicho, pero tampoco es la verdad, pero él realmente ha hecho todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, el publicano, al contrario, estaba en una esquina escondido, pero la razón de que ha venido al templo es porque realmente tuvo ese corazón para que Dios tuviera misericordia con él. Dijo, Dios, sé propicio a mí, porque yo soy pecador. Y realmente esta persona
el publicano no sé cuánto habrá robado el impuesto injustamente, pero igual. Obviamente él no se acordará todos los pecados cometidos y es una vida que ha llevado de ser señalado por otras personas. Por eso, llegando al templo, ni siquiera ha levantado su cabeza y pegando su pecho dijo, golpeando su pecho dijo, Señor, yo soy pecador. Pecador quiere decir que ha pecado muchos pecados para entrar al infierno, no. Pero ha pedido la misericordia al Señor para que lo perdonara. Pero como ustedes lo conocen bien, este publicano descendió a su casa justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo ha hecho muchas buenas obras, pero es una soberbia de pensar de que Dios lo va a aceptar con sus obras, ¿no? Se enalteció por sí solo, porque no conoce cuál es la gracia que Dios realmente quiere dar. Sin embargo, este publicano no hizo nada justo, sin embargo, comprendió que él es un pecador que tenía que recibir el juicio de Dios y ha pedido la misericordia a Dios. Cuando uno piensa de que es justo, esto es ser soberbio y es enaltecer a sí mismo. Pero realmente cuando uno comprende de que es pecador, esto es humillarse ante Dios. Por eso descendió a su casa justificado, el publicano, ¿no? Por eso Jesús dijo a los religiosos y a los fariseos, dijo que Jesús a los fariseos y a los religiosos ha reprendido, sin embargo, a las prostitutas o a las rameras, ellas como han pedido misericordia a Dios, es por eso que perdonó y le dio la salvación. Sin embargo, al final, las personas que no creyeron en Él son quienes han crucificado a Jesús, ¿no? Por eso, la salvación que hemos recibido, como dice en Efesios 2, 4 a 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La misericordia quiere decir que Dios ha tenido misericordia con nosotros para recibir la salvación. Ese hijo pródigo regresó a su padre y siendo mendigo, pero el padre todos los días estaba afuera esperándolo, entonces él no sabía si es que ya estaba muerto, pero aunque sea mendigo, aunque sea enfermo, que solamente regresa, ha esperado con ese corazón. Y el pecado comparado con el amor de su padre no es nada, ¿no? Entonces, aunque fuese 100 veces puede perdonar, solamente esperó a él para que regresara. Hoy día tampoco viene. Entonces todos los días estaba esperando y desde lejos el padre fue en quien ha reconocido a él y corrió y lo abrazó y lo besó, ¿no? Porque tuvo misericordia con él. Tú eres mi hijo. Y ese hijo pródigo que haya regresado a su padre es igual que los pecadores han comprendido sus pecados y ha regresado a Dios. Si es que no tiene ese amor para perdonar, entonces ¿cómo puede regresar a su padre? Ha robado toda la riqueza de su padre y ha pecado. Pero ese amor que Dios tiene con nosotros de tener misericordia, igual que este Bartimeo ciego mendigo, dijo, ¿no? Jesús, hijo de David. Esto se refiere a Jesús quien vino a este mundo para quitar los pecados. Ha gritado a él, ha clamado. Cuando pasa Jesús, hay que clamar. El Señor a veces pasa rápido o a veces pasa lento. Y hay mucha multitud que seguían a él. Y el ciego, como es ciego, no puede ver. Es por eso que ni siquiera sabía por dónde pasaba Jesús. Pero él sintió que la multitud
llegaba y había mucha bulla de las personas, también el sonido de los pisados. Por eso aprovechó ese momento diciendo que es este tiempo y ha clamado en ese entonces. Y Dios dijo, clamad, porque yo responderé. Antes de que pasara Jesús, que pase o no, solamente estamos mirando o uno piensa, habrá la siguiente oportunidad. No, pero no hay. Quizás no llega esa oportunidad de nuevo. Pero estaba pasando Jesús. Yo esta vez en el seminario, yo sé que Jesús va a pasar en este momento. Con la obra del Espíritu Santo, cuando se predica el Evangelio, es el momento cuando Jesús pasa. Esto es algo seguro. Cuando ese momento está cerca, cuando es el tiempo de la gracia y tiempo de recibir la salvación, en ese momento hay que clamar. De clamar es orar. No es algo como que ya dame si es que quieres y si no, no es algo formal, ¿no? Sino este clamor anheloso. Ten misericordia de mí. Cuando pasa esta oportunidad, entonces eternamente habrá pensado de que ya no hay esa oportunidad de ser salvo. Entonces muchos que estaban pasando por ahí dijo, oye, mendigo, qué sucio, cállate. ¿Por qué clamas? ¿Por qué gritas? Tú cállate. Entonces quizás habrá pegado en su cabeza, ¿no? Porque ahí dice que reprendían para que callase. Cállate, dijo. Entonces supongamos que el ciego habrá dicho, ¿no? Sí, claro, yo siendo mendigo, ¿cómo puedo clamar al Señor tan santo Jesús? Entonces estoy enfriando este ambiente y las personas me reprenden. Entonces también me pueden matar pegando. Entonces prefiero cerrar mi boca. Entonces así Jesús hubiese pasado nomás, pero ¿él qué hizo? En versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Reprendían para que callase. Cállate, dijo. Entonces podemos pensar aquí. Pero este Bartimeo dice que clamaba mucho más. Entonces, con toda su fuerza, hasta morir, por ejemplo, una persona ahogando en el agua grita, ¿no? Diciendo, auxilio. Entonces, eso es exclamar. Entonces, ha clamado con toda su fuerza. Ese clamor que damos en gran voz, el Señor escucha. Exclamar, esto es exclamar para salir del infierno. Como es el ladrón que fue crucificado junto con Jesús, justo antes de morir, ha clamado al Señor. Cuando tú vayas a tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué quiere decir esto? Ten misericordia de mí. Él toda su vida ha matado y ha robado. ¿Qué puede decir? Solamente dijo, ten misericordia de mí. ¿No puedes llevarme? Sin vergüenza lo dijo, ¿no? Pero Jesús que dijo, claro que sí. Te voy a llevar. Hoy mismo irás conmigo al paraíso. El Señor, justo antes de morir en la cruz, ha salvado a este ladrón. Y también él justo antes de morir, ¿no? Y es la persona que ha recibido la salvación en un tiempo más corto, ¿no? Entonces, ahí se tiene que clamar a Jesús. Llegó la oportunidad de ser salvo, pero
Hay personas que lo siguieron como espectadores, viendo qué pasa. Entonces, ¿por qué están siguiendo tantas personas? Y lo sigue así. Y viendo a quien clama, dice, qué loco, ¿por qué está gritando así? Entonces, sin pensar, solamente hay personas que lo dejan pasar sin saber de qué es la oportunidad dada por el Señor. No hay que dejar pasar así nomás a Jesús. El Señor anda de aquí para allá porque no tiene nada que hacer, de diversión nada más. En San Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a este mundo para llevar a los pecadores, para salvar a ellos. Pero este Bartimeo, antes de clamar a Jesús, Jesús ya lo había visto antes que él. El Señor mira a todos. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todas las personas sean salvas. En San Mateo 18 también Jesús dijo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. A los más pequeños, al pecador más miserable, Dios no quiere enviar al infierno. Porque tiene muchos pecados, ¿hay alguien que Dios no lo puede salvar? O por ejemplo, hay un paciente que su enfermedad sea tan grave que no puede sanar. Jesús, quien ha salvado, quien ha resucitado a Lázaro después que haya muerto 3 días, no hay nada que Él no puede hacer. De parte de Dios, Él quiere que nosotros seamos salvos. Con mucha anticipación que nosotros, Él quiere que nosotros seamos salvos. Y no solamente con su palabra, sino ha prometido y también mostrando, enviando a su unigénito, le hizo matar hasta en la cruz para quitar el pecado de todo el mundo. Y así ha mandado el Espíritu Santo para que este evangelio se predique desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Para conocer qué es la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos está diciendo. El Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo hace predicar este evangelio a través de las personas que ya son salvos. Y este mendigo ciego, el Bartimeo, ha clamado anhelosamente a Jesús. Esto es algo muy importante. Uno estando ante Dios, hay que comprender cuán gran pecador es. Y también, pasando un poco tiempo, hay que conocer de que está en un destino de recibir la ira y el juicio de Dios, de entrar al infierno. Pero cuando justo está pasando Jesús, entonces no van a clamar. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. No podemos expresar, no, aunque nosotros somos salvos, no sabemos cuán grande es la salvación. Pero a esa salvación de descuidar, qué asombroso es esto, ¿no? A esta salvación. Si es que uno recibe, qué bueno, y si no, no. ¿Infierno? No solamente yo voy, sino muchas personas. ¿Estará bien? ¿El cielo será tan bueno realmente? Hay muchas cosas que me puedo divertir en el mundo, entonces voy a pensar este problema para después. Entonces, ¿los que tienen este corazón, Dios lo va a salvar? No. Una salvación tan grande de descuidar quiere decir desinterés. También ignorar, también despreciar. ¿Cómo escaparemos del juicio de Dios? El Señor ha escuchado la voz de clamar de Bartimeo,
Había mucha multitud que seguían a Jesús y había mucha bulla. ¿Cómo habrá escuchado? ¿Es porque Jesús tiene los oídos abiertos? ¿O porque la voz de Bartimeo era muy fuerte? No, sino ya lo sabía. Y también cuando ha llegado a la ciudad de Jericó, Jesús ya había visto a Bartimeo, al ciego mendigo, antes que él lo viera. Ya había visto el corazón de clamar a él. Aunque muchos reprendían para que se callase, pero aún así con más voz exclamaba. Entonces, la voz de exclamar, Jesús ya había escuchado. También cuando deseamos de recibir la salvación, hay muchos que nos obstruyen, ¿no? Que por qué siempre dice salvación, salvación, salvación. Esto es para después, cuando tenga tiempo. O 2 años antes de que yo muera. Soy muy joven para yo recibir la salvación. Ahora hay mucha diversión en el mundo y tengo que aprovecharme de eso. Pero el diablo que dice, claro, claro, tú tienes razón. El diablo hace todo lo posible para que no reciban la salvación, obstruye. En 2 Corintios capítulo 4 también dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hasta morir siempre nos obstruye. Hasta morir. No, ahorita no. Para la siguiente tienes la oportunidad. ¿En dónde nos encontramos en el Señor? ¿En la iglesia nomás? Las personas piensan, para creer en Jesús, piensan de que pueden creer en el momento cuando uno desea. Y hay personas de que su familia le sigue por años y años para predicar, pero no recibe la salvación. Pero ¿cuál es la razón? Dice, si es que recibo la salvación no puedo hacer esto ni esto, tampoco puedo pecar las cosas malas. Yo tengo que vivir a la manera que yo prefiera en este mundo. Y después, cuando sea viejo, antes de morir o 2 años antes de morir, ahí recién voy a escuchar. Entonces, ¿uno cómo puede saber cuándo va a morir? ¿Por qué dice 2 años antes? Mejor 2 días antes, ¿no? ¿Y creen que Dios le va a salvar a una persona así? En Proverbios 27:1 dice, ¿no? No te jactes el día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Hay personas que de repente es muerto por accidente o por la enfermedad o es contagiado por el coronavirus y muere después de algunos días estando tan débil. Podemos ver ahora, ¿no? Obviamente uno no piensa cuándo va a morir cuando está viviendo. En Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Jesús dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vives como si vas a vivir por miles de años y así están preparando. Entonces, ¿qué necio es él? Porque hoy voy a ir a pedirte tu alma. ¡Qué necio! Por ejemplo, los productos podemos comprar si es que tenemos dinero, ¿no? También en el tiempo, cuando queramos. Uno va de shopping al mall y agarra los productos de marca, entonces ensucia todo y después lo deja. ¿Y qué dice? Voy a pensar porque voy a comprar en otro tiempo. Claro, sí tienen tiempo para comprar en otros días. Es bueno recibir la salvación, ¿no? Pero después dice, ¿pero después cuándo? Cuando uno va a la iglesia, ahí es cuando encuentra al Señor. ¿Puede encontrarse con el Señor entrando en un bosque en los templos? No, van a encontrarse con fantasmas. Con el poder espiritual, cuando se predica el Evangelio, ahí es cuando podemos encontrarnos con el Señor, cuando escuchamos la palabra. Cuando se manifiesta la obra del Espíritu Santo, ahí es cuando uno puede recibir la salvación. Las personas que exclaman, solamente a ellos Dios se manifiesta para encontrarse. Jesús se detuvo, ¿no? Estaba caminando y se detuvo
Veamos versículo 49. Dice, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Jesús, andando, se detuvo. Llama a esta persona. Y las personas dijeron, levántate porque el Señor te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y realmente Bartimeo se habrá sorprendido tanto, ¿no? ¿Qué? ¿El Señor me llama? Arrojó su capa. ¿Qué quiere decir esto? En ese entonces, la capa lo servía para tapar el sol y en la noche lo usaba como manta. Y porque ese mendigo habrá dormido en la calle nomás, ¿no? Y capa que es muy sucio y huele feo, pero para este mendigo es algo precioso. Pero él no pudo ir con la capa puesta a Jesús porque olía tan feo. Entonces dice que arrojó su capa. Lo dejó así nomás. Ustedes también cuando uno va ante el Señor, hay muchas cosas que nosotros tenemos que arrojar, como el pecado. Cuando viene Jesús tenemos que arrojar las cosas equivocadas. Arrojar pareciera que es fácil, pero no es así. El pecado que pesa tanto. Y las cosas que nos hacen caer, lo que pesa, también lo que nos obstruye. Y como un corredor corre, ¿no? Como el atleta. Igual que esto, nosotros cuando llevamos la vida cristiana, todas las cosas que nos obstruyen, tenemos que arrojarlo, tenemos que botarlo. Y tenemos que correr hacia el Señor, porque el Señor nos está llamando. Entonces esta persona, sin pensar nada, habrá corrido hacia Jesús. Y ha corrido hacia la dirección que pensó que Jesús estaba. Entonces quizás yo pienso que había una persona quien ha guiado hacia Jesús porque dijo, el Señor te está llamando. Cuando una persona recibe la salvación, uno que recibió ya la salvación, está guiando para que esa persona reciba la salvación ante Dios. Versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. El Señor a todos los que le buscan a Él anhelosamente va a preguntar, ¿qué quieres que te haga por ti? Las personas que van bien a la iglesia, ¿para qué están yendo? ¿Para qué están creyendo al Señor, a Jesús? Y dicen, ¿no? Para recibir la bendición. Feliz estoy que vino el Salvador. Me dará bendición, me dará bendición. Como vino para dar la bendición, entonces que reciba la bendición. ¿Pero la bendición de qué? La bendición para que todo prospere bien, para que toda mi familia esté sano, también para que el negocio de mi esposo prospere y todos mis hijos ingresen a la universidad famosa, también a una empresa buena para que vivan bien. Entonces todos quieren recibir la bendición, ¿no? Para que cultive bien, para que todo esté sano, para que caiga la lluvia del dinero. Pero no piden nada del Espíritu, no saben nada. Hoy día los cristianos también, cuando escuchamos sus oraciones, siempre dicen, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Parece que tiene sí esa costumbre de adorar a los ídolos diciendo de que le diera bendición. Pero Dios pero Dios habrá escuchado la oración de que Señor, por favor, sálvame de mi espíritu.
No hay muchos que oran así, porque solamente van a la iglesia para su bendición carnal, porque los pastores son los que enseñan esto. Como Dios les ha escogido a ustedes, entonces vengan a la iglesia para servirle porque ya recibieron todo lo necesario. Por eso a esto se le llama la fe de rezo de la bendición. Solamente quiere recibir la bendición. Para esto el Señor vino a este mundo, para darnos este tipo de bendición. Ha muerto en la cruz. Esto es algo que el diablo da. Para que prospere carnalmente. Siempre está enseñando las mentiras, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, e hizo comer lo codiciable para que no tengan interés en el árbol de la vida. Pero dijo que ciertamente morirá, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos era bueno para comer y que era agradable a los ojos, lo codiciable. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es para recibir la salvación. Para que prospere eternamente, esto es la voluntad de Dios. Obedecer a la voluntad de Dios, esto es la voluntad de Dios. Pero uno no conoce cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que te haga? Los que están aquí también. ¿Qué están pidiendo al Señor? ¿Qué quiere que Jesús le haga por ustedes? Los que son salvos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Los que son salvos primero tienen que buscar su reino y su justicia para poder glorificar su nombre. Está bien de que sea pobre, o que esté enfermo, o que sea ignorado por otros hombres, pero solamente yo voy a vivir hacia la voluntad de Dios. Uno tiene que desear esto. Uno dice que es salvo y vive como los mundanos, entonces va a prosperar mi carnal y qué bueno, ¿no? Pero cuando vivimos en todas las cosas en Dios, entonces el Señor va a cumplir con sus promesas de ser pobre o de ser rico, de hacer revivir o de hacer morir. Eso está todo en las manos de Dios. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, como dice en Proverbios, ¿no? Aunque nosotros seamos pobres, hay que servir a Dios y de temer a Dios. Esto es lo primero. Es muy difícil que un rico sea salvo, pero también cuando un salvo sea rico puede llevar dificultad en su vida cristiana, porque cuando tiene una vida cómoda, entonces no puede prosperar en su vida cristiana. ¿Cuál es lo que me preocupa estos días? Ahora por nosotros por meses no podemos reunirnos libremente y están en sus casas viendo el sermón por internet, por online, ¿no? Entonces hoy en día hasta en celular puede salir sermones. Entonces, qué cómodo escuchar el sermón en la casa, ¿no? En el sofá, viendo en la televisión, y escuchando un poco la palabra y viendo un poco de novelas, o echado, o durmiendo. Ay, qué cómodo es esto. Me da miedo que al final lleguen a jugar videojuegos. Pero algunas personas como no pueden participar, entonces siempre se preocupan diciendo, ¿cuándo yo puedo ir a la iglesia? Hay personas que tienen este corazón celoso, pero en contrario hay personas que son vagos y se tumban y dicen, ay, esto es una manera muy incómoda. ¿Esto es la vida cristiana? ¿Dios ayudará para que esta persona comprenda su palabra? Ya se ha alejado su corazón de Dios. De predicar el evangelio también es muy diferente que uno escucha el seminario en la iglesia o en la casa. Entonces, por ejemplo, uno predica diciendo, toma ese seminario para que escuches en tu casa. O, por ejemplo, escuchar en el celular. Tenemos esta aplicación y tú búscalo y tú, a ver, míralo. ¿Así se puede predicar? Si es que uno recibe la salvación de este medio, entonces es un milagro, porque el promedio es muy baja.
aunque lo escucha por online, entonces tiene que estar acostado agarrando a esa persona para que lo vigilemos, ¿no? Si es que se duerme o no. Porque antes había muchas personas que recibían la salvación a través de los videos, a través del cassette. Porque anhelosamente están orando a su costado para que recibiera la salvación y así conmueve el corazón. Pero sin esto, diciendo, a ver, escúchalo tú, solo. Y encendiendo la televisión uno puede ver directo por internet. Pero no hay ni una... De verdad es muy baja el promedio de recibir la salvación por este medio. Solo es muy difícil. Si es que no sacrificamos y no oramos, es difícil que otra persona reciba la salvación. Por eso, este Bartimeo ha exclamado al Señor tan anhelosamente. Es por eso que el Señor ha escuchado, igual que ahora. En Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, con todo el corazón. Buscar. Y si es que no buscamos en una, no hay que dejarse, no hay que buscar y buscar y buscar. Y así el Señor va a encontrarse con nosotros. El Señor está esperando de encontrarse con nosotros, pero... Y hasta espera hasta que nosotros lo busquemos. En San Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y nos va a dar, pero ¿cómo? Anhelosamente, exclamando al Señor. Buscad y hallaréis. El Señor está esperando para encontrarse con nosotros. Pero como uno no tiene el corazón anheloso, entonces hasta el Señor que se ha manifestado ante uno no se da cuenta y entonces al final el Señor pasa nomás. Hay que dejar que el Señor pase. Esta vez en el seminario que va a haber es 100% seguro de que el Señor va a pasar. Hasta los que están sentados aquí, quizás hay algunos que no tienen la convicción de la salvación. Qué bueno sería si es que todos nosotros al 100% vayamos al cielo. Y decimos de que en nuestra iglesia es más alto el porcentaje de los salvos que otras iglesias. Tenemos el orgullo de esto, ¿no? Pero sería mucho mejor si es que el 100% vaya, ¿no? Pero yo creo que eso es difícil porque hay personas que pretenden de ser salvo. Y hay otras personas que entienden por la cabeza, pero no se ha cumplido en el corazón. Es por eso que no hay ningún cambio en la vida cristiana. Y uno da el testimonio, ¿no? Y habla muy bien. Pero eso se tiene que mostrarse en la vida. Por eso hay que escuchar y escuchar de nuevo. Como dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que examinar, hay que escuchar y escuchar y escuchar. Los que ya son salvos hay que escuchar otra vez, porque cada vez que uno escucha damos más agradecimiento y se abunda la gracia y el Espíritu Santo nos hace cambiar en nuestra vida. Entonces no hay que dejar para que el Señor pase nomás. Tenemos que hacer detener los pasos de Jesús. Tenemos que afrontarnos cara a cara con el Señor. Maestro, que recobre la vista. David dijo, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y para los que no son salvos, entonces tienen que tener el deseo de recibir la salvación. Eso tiene que ser el único deseo. Y el deseo de Dios tiene que ser nuestro deseo. Como dijo David, los que son salvos, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Porque mi esperanza está en ti. David es el rey grandioso en Jerusalén. Sin embargo, él comprendió de que esto es nada. Solamente mi esperanza está en el Señor. Mis cosas están en el Señor.
Eres mi única esperanza. Ahora, Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. En ese instante abrió los ojos. Cuando el Señor habla, entonces al instante. Cuando uno se encuentra con el Señor, cambia la persona. Los que están en la oscuridad van a la luz porque se abrió los ojos, ¿no? Puede ver al Señor y a sí mismo, puede ver la gloria de Dios, la gracia espiritual, divina de Él. Y se abren los ojos espirituales que los mundos no pueden ver. Los ojos para ver al lugar eterno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando se encuentra con el Señor, en ese instante cambia a una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando se encuentra con el Señor, entonces se cambia totalmente. Y se tiene que cambiar. No puede ser uno igual de encontrarse con el Señor, antes de encontrarse con el Señor y después. Es por eso que las personas, Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Después de que ha abierto sus ojos, empezó a seguir a Jesús. En nuestra vida también tenemos que llevar una vida de seguir a Jesús, ¿sí o no? Donde tenemos que seguir a Él. Junto con el Señor tenemos que gozar, sufrir juntos con Él, obedecer la palabra. Y así, para morar eternamente junto con el Señor, para recibir la gloria. Los que siguen a Jesús en este mundo también van a vivir eternamente en el cielo con Él. Ahora, también vamos a pensar de un personaje más. Busquemos Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Desde el versículo 26 voy a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí había un etíope eunuco, funcionario tesorero de la reina de Etíope, quien tuvo gran autoridad. Entonces, Etíope y Jerusalén están lejos, que yo he visto que he calculado que más o menos es 1500 kilómetros. De un lugar tan lejos en su carro, y habrá muchos acompañantes de él, ¿no? Porque es quien tuvo gran autoridad de estar encargado del tesorero de la reina, ¿no? Eunuco quien adora a la reina. Y hoy en día podemos decir que es un ministerio de hacienda, pero no se puede comparar con ellos porque los que están encargados del tesoro son personas grandiosas. Pero esta persona obviamente no habrá tenido una diversión en el mundo, solamente adoraba a la reina, entonces no podía satisfacer su vida así. Por eso él es quien pedía la gracia del Señor. Entonces, un etíope, ¿cómo puede ir hasta Jerusalén para solamente adorar a Dios?
después de que la reina Saba ha ido a encontrarse con Salomón, ahí los etíopes han empezado a creer en Dios. Hasta ahora hay muchos cristianos en Etiopía. El eunuco etíope vino hasta Jerusalén tan lejos para adorar y después regresa. Y no solo regresó, sino volvía sentado en su carro leyendo la Biblia. Un palestino no vino para disfrutar del paisaje, sino para adorar a Dios, y es quien buscaba de la gracia y la verdad de Dios. No sé, pero ha conseguido una copia de Isaías, y justo Isaías capítulo 53, esa palabra en el Antiguo Testamento, que claramente está escrito acerca del Evangelio, y Dios le ha ayudado para que leyera esa parte, ¿no? Y Dios siempre está mirando a las personas que están buscando a Él. Pero en ese momento los religiosos de Jerusalén eran quienes mataban a Jesús, ¿no? Y también mataba a los apóstoles, lo perseguía y echaba fuera, y son quienes mataba apedreado al diácono Esteban también. Pero este etíope fue porque no sabía, ¿no? Pero en sí eran sus enemigos. Pero esa persona realmente quiso buscar la verdad de Dios, y Dios ha visto este corazón. Dios desde el cielo mira quién está buscando a Él. Por eso Felipe ni siquiera es un apóstol, sino es uno de los 7 apóstoles. Es un apóstol. Dijo, acércate y júntate al carro. Y siguiendo a él, vio que estaba leyendo la palabra de la profeta y dijo, óyeme, creo que estás leyendo la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? Entonces, en un desierto, de repente apareció un joven y dijo, ¿entiendes lo que lees? Así le dijo. Por ejemplo, ustedes están leyendo un libro famoso y viene un profesor universitario y dice, disculpe, ¿usted entiende lo que lee? Entonces van a decir, por favor, ayúdame porque no entiendo lo que leo. Esto es algo natural, ¿no? Pero esta persona quien se encontraba con el sumo sacerdote o escriba o intérprete de la ley, de repente en un desierto vino un joven que ni siquiera lo conoce y viene y dice, oye, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Van a sentir bien? No, va a decir, qué loco es ese. Que yo lo comprenda o no, tú anda. ¿Qué te importa? Entonces ahí va a terminar, ¿no? Pero esa persona, realmente Dios ha enviado a Felipe, ¿no? Anhelosamente, que buscaba a Dios, de buscar la gracia y la verdad de Dios, y ha mandado a Felipe, que fue una oportunidad única, ¿no? Y dijo, acércate y júntate. A esta oportunidad única que Dios ha mandado, realmente como esta persona estaba tan anhelosa, entonces paró el carro y dijo, ¿así? ¿Y cómo podré yo entender si alguno no me enseñare? Entonces, preguntando así, como usted me ha preguntado, entonces yo creo que usted sí sabe de qué significa. Entonces, ha mostrado Isaías 53, la parte donde estaba leyendo, ¿no? Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Esto es Isaías 53, versículo 7, ¿no? Entonces Isaías 53, 5, 6, 7, 8. Y esto fue la profecía de la profeta de Isaías 700 años antes de la venida de Cristo. Entonces, ¿de quién dice el profeta de esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Felipe seguramente ha entendido la palabra y como conoce el contenido de esto, es por eso que Felipe en versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hay que pensar en esta escena. Ha predicado el evangelio en el carro. Pasando por las aguas, para bautizarse tiene que haber agua, ¿no? El bautizo no es derramar por gotas en la cabeza con un vaso de agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees en esto? Sí, creo con todo mi corazón. Y versículo 37 dice que no hay. En la Biblia coreana no hay versículo 37, pero en otras traducciones sí hay. Y en otras traducciones dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, sí, yo creo con todo mi corazón. Entonces ya es suficiente. Después de que ha confirmado de que cree, entonces bajó del carro y entró a las aguas para dar el bautismo. Y Felipe es diácono, no solo los pastores dan bautismo. Si estuviese apóstoles u otras personas lo hubiesen hecho, pero uno que recibió la salvación antes que esa persona puede hacerlo también. Por eso entró al agua para dar el bautismo y después se apartaron. Y el Espíritu Santo llevó a Felipe a su camino. Y si es que vemos esta escena, este eunuco también no ha abandonado la oportunidad tan preciosa que Dios le ha dado. Porque tuvo el corazón tan anheloso, el corazón tan humilde. Quiso recibir la gracia de Dios, quiso recibir la verdad y recibir la salvación. Es por eso que pidió a Felipe para que se sentara junto con él en el carro. Y encima del carro, dentro del carro, seguía hablando y hablando. Y ahí es cuando él comprendió realmente. Y a estas personas que piden anhelosamente, reciben la salvación al instante. Yo en mi experiencia de predicar el evangelio, es muy difícil de encontrar con las personas que reciben la salvación así de repente, que es la primera vez que me encuentro. Pero, por ejemplo, me encontré con una hermana y en ese momento recibió la salvación. En ese instante recibió la salvación cuando prediqué el evangelio y ahí es cuando ha cambiado totalmente su vida. Toda su familia recibió la salvación y está llevando muy bien su vida cristiana. Ahorita está aquí en nuestra iglesia. Entonces, tenemos algunos casos que tenemos que predicar el evangelio de frente si es que Dios obra, ¿no? A las personas que no están ya preparados de corazón. Por ejemplo, este eunuco ya estaba preparado del corazón y Dios le ayudó para que comprendiera. Este eunuco también ha agarrado la oportunidad que Dios le ha dado. Es quien aceptó tal como estaba. Si es que vemos en San Lucas capítulo 19, sale del Zaqueo, ¿no? El Zaqueo que estaba en la ciudad de Jericó, que era jefe de los publicanos y rico, es quien cobra los impuestos de otras personas, pero esta persona realmente ha ganado este dinero injustamente y muchas personas lo señalan. Pero como él estaba en Roma, es por eso que nadie podía tocarlo. Pero pasó Jesús. Como no tenemos mucho tiempo sin leer la Biblia y como ya conocen de este acontecimiento, entonces les voy a decir brevemente.
Y para ver a Jesús había mucha multitud que seguían a él, y como era enano no podía ver. Y era muy bajo de la talla, es por eso que ha corrido para subir a un árbol sicómoro para verle. ¿Quién es Jesús? A ver quién es. Entonces Jesús ha visto a él. Jesús conoce exactamente qué corazón tiene cada uno de toda esa multitud. Hay otros que siguen porque otros lo siguen, o hay otros que quieren ver el milagro o quieren ser sanados de la enfermedad. Hay muchos tipos de personas, ¿no? Pero el Señor, a las personas que están pidiendo anhelosamente la gracia de Dios, lo observa y busca. Entonces ha visto. Y ese publicano, quien es el Zaqueo, que tiene más pecados, ha visto a él. Y él, para ver a Jesús, ha subido a un árbol sicómoro. Y sin vergüenza ha subido, ¿no? Porque él era un adulto. Y para subir a un árbol, entonces lo hubiesen burlado, ¿no? Mira, ese Zaqueo ha subido a ese árbol sicómoro. Pero no le importaba eso si le burlaban, porque solamente quiso ver a Jesús. Se sintió bien a solamente ver a Jesús. Pero Jesús ha visto primero que él, más antes que él. Cuando subió al árbol sicómoro, Jesús vio a él primero y hasta lo llamó diciendo Zaqueo. Nadie lo había enseñado que él se llama Zaqueo, sino Jesús ya lo sabía. Si es que vemos en San Juan 1, Jesús, cuando Felipe ha guiado a Natanael, Jesús vio a Natanael que se le acercaba a él y dijo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dijo: ¿Cómo sabes, Señor? Antes de que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera ya te he visto. El Señor siempre está mirando. Hasta en este tiempo también a todos los que están sentados están mirando a cada uno. En Salmos 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Dios es quien hasta cuenta al número de nuestros cabellos. Entonces, obviamente está mirando a nuestro corazón. ¿Qué corazón tenemos ahora? Dijo Zaqueo: Date prisa, desciende. Apúrate en descenderte, porque hoy es necesario que posee yo en tu casa. Dijo que iba a ir a una casa de pecador. Entonces Zaqueo se asombró tanto, se asustó y se bajó y dijo: Señor. Y lo recibió en su casa. ¿Y después qué pasó? Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, si he quitado injustamente, entonces se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús no lo reprendió para que hiciera esto, sino él por sí solo se ha arrepentido y quiso ordenar su vida. Y Jesús, ¿qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La gracia que recibió Abraham, la salvación, esa bendición, lo recibió esa persona también. Las personas dicen: ¿cómo Jesús va a entrar a una casa de pecador? ¿Por qué justo a una casa de pecador? Pero él, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aunque sea el pecado más miserable, pecador miserable, entonces si es que esa persona busca, entonces Jesús lo recibe. Hasta Zaqueo también tan anhelosamente tuvo el corazón de ver a Jesús y no ha perdido esta oportunidad. Y Jesús no pasó así nomás. Después de una semana viene nuestro seminario bíblico y esta vez va a pasar el Señor. Entonces, para que muchos reciban la salvación en esta oportunidad, hay que orar juntos, y los que no tienen la convicción de salvación esta vez, entonces en esta oportunidad hay que participar juntos. También para examinar de sí mismo, ¿no?
Obviamente los que ya son salvos, escuchando de nuevo, va a abundar más la gracia. Y hay que hacer todo lo posible para salvar a otras almas con un corazón anheloso cuando predicamos. Entonces, a esa persona quien quiere buscar a Dios puede encontrarse con Él porque Dios nos ayuda a encontrarnos con ellos. Pero sin esto dice, aunque yo no lo haga, hay muchos que lo hacen y automáticamente esto va a pasar. No. Primero se necesita la oración anhelosa de las personas que primero recibieron la salvación, y si es que no hay esa ayuda, entonces es muy difícil de conmover a las personas no salvas. Y esta vez para que muchos reciban la salvación y para que Dios pueda glorificarse. Oro a Dios de esto. Por eso en esta situación difícil no hay que desampararnos, tampoco caernos, sino esforzadamente, como dije antes, ¿no? Cuando estemos más en la dificultad tenemos que más buscar a Dios, anhelar más la palabra, anhelar más a los hermanos y a través de nosotros para que se pueda predicar el evangelio de Dios, para que se pueda manifestar la obra de evangelizar. Quiero que aparezca esto. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en esta última época nos has salvado y nos utilizas para tu misión de evangelizar, para obedecer, y te agradecemos por vivir así. En este mundo hay muchas personas, en este mundo entre muchas personas, primero nos has salvado, pero todavía quedan personas que todavía no son salvos. Pero Señor, esté con nosotros en el seminario bíblico que habrá en una semana, para que en este tiempo obre tus manos poderosas, también el poder del Espíritu Santo para salvar a todos y para que nosotros podamos ser utilizados a tu voluntad, Señor. He aquí ahora es el tiempo de la salvación y tiempo de recibir tu gracia. Como tú has dicho así, en esta última oportunidad que podamos recibir, que puedan recibir la salvación, antes de que llegue la última noche, Señor, danos la oportunidad y el tiempo y la riqueza que nos has dado en todas estas cosas para que se pueda utilizar para evangelizar y para hacer tu obra. Todas las cosas que nos has permitido, el tiempo, la libertad, la salud, la riqueza, antes de que se desaparezca, Señor, para que se pueda utilizar para tu evangelio y para tu gloria, para que podamos obedecer con todo nuestro corazón, para que también podamos ser utilizados por ti, para que muchos puedan recibir la salvación, para que pueda glorificar tu nombre del Padre, para que todos nosotros podamos ser utilizados preciosamente conforme a tu voluntad. Todas las iglesias que hay en todo el mundo en este último tiempo, para que pueda suceder más las obras de ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.